Bueno, alumnos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En este encuentro vamos a ver la bolilla 14, ¿sí? Al menos sus conceptos fundamentales. Después cualquier duda, como siempre, me pongo a disposición. En esta bolilla 14 tenemos algunas de lo que se llaman las acciones de recomposición patrimonial, ¿sí? Primero que todo se van a usar en la quiebra, ¿sí? Estas acciones de recomposición patrimonial y tenemos que son las acciones de extensión de quiebra, la acción de responsabilidad y en la bolilla 15 tenemos la acción de ineficacia concursal. Vamos a hablar en primer lugar entonces de la acción de extensión de quiebra, ¿sí? Y cuando hablamos de la extensión de quiebra vamos a ver que supone extenderle la quiebra a un sujeto distinto del fallido y que ya sé que puede extenderse, digamos, porque ya vamos a ver los distintos supuestos, pero puede ser una declaración distinta del fallo, ya sea o como sanción, que son los distintos supuestos del 161, o bien a los socios ilimitadamente responsables, justamente porque estos se han comprometido a responder con todo su patrimonio, ¿sí? Esa es la razón de ser. Hemos ido hablando un poco con los supuestos de extensión de quiebra, cuando hablábamos de extensión o con el presupuesto de cesación de pagos. Acá en los supuestos del 161 no es necesario que a quien le extendemos la quiebra, a quien le dictamos esta quiebra refleja, se encuentre necesariamente en estado de cesación de pagos. Puede no estarlo, sin embargo, la ley, ¿sí?, va a establecer que si se cumplen determinados requisitos se le puede extender igualmente la quiebra. Bien, entonces veamos. ¿Qué supone el primer supuesto? Tenemos la extensión de quiebra del 160 a los socios ilimitadamente responsables, ¿sí? Tenemos la quiebra de la sociedad, importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. Entonces, en primer lugar, nos vamos a quedar ahí. ¿A quiénes le vamos a extender? Bueno, a los que originariamente tienen responsabilidad ilimitada, es decir, a los socios de la sociedad colectiva, a los socios comanditados en la comandita simple o comandita por acciones, o bien en forma derivada. Y acá hay todas unas distintas tesis, ¿sí? La amplia, la restringida. Nosotros, la mayoría de la doctrina adopta la teoría intermedia de Ruillón. Esto en el manual está como muy bien explicitado, en donde dice, bueno, en definitiva, sea originario, sea derivada la responsabilidad ilimitada del socio, tenemos que tener en cuenta que tienen que responder en forma, dice Ruillón, en forma ilimitada, es decir, con todo su patrimonio y por el total de sus deudas, ¿sí? Esto, como sabrán, cuando se reformó el Código Civil también se reformó la Ley General de Sociedades, hoy dentro de las sociedades de la sección cuarta, y dentro de las sociedades de la sección cuarta quedaron las sociedades de hecho, es decir, las sociedades no instrumentadas, las irregulares, es decir, las que están constituidas pero no inscriptas, y las atípicas. La responsabilidad de estas sociedades llamadas de la sección cuarta es solidaria, responden por todo el patrimonio, responden con todo su patrimonio, pero no es, es ilimitada porque responden con todo su patrimonio, pero solo por su cuota aparte. Entonces, esta situación, ¿sí?, de que responden con todo su patrimonio, pero no en forma solidaria, sino solo por su cuota aparte, por su parte social, ha generado el debate nuevamente. Yo se los cuento esto en forma, digamos, para que sepan y para que estudien, esto está bien explicado en el manual y tratando de no extenderme demasiado, pero bueno, esto ha generado que, entonces, si responden con todo su patrimonio, pero no en forma ilimitada, tenemos algunos que para Vítolo, por ejemplo, dicen entonces que no responden, mientras que, por lo tanto, a los socios de las sociedades de la sección cuarta actualmente no habría que extenderle la responsabilidad, mientras que tenemos, por ejemplo, Boquín, Gabriela Boquín, quienes van a decir sí, porque el 160 solamente exige que la responsabilidad sea ilimitada, ¿sí?, y no solidaria. Por lo tanto, deberían responder también, debería extendérseles también a los socios de la sociedad de la sección cuarta. Bien, les hago todo esto porque en definitiva, ¿quiénes son los socios de las sociedades? ¿Quiénes son los socios que responden ilimitadamente? Por otro lado, también tenemos que el artículo 160 dice, también implica la de los socios con igual responsabilidad que se hubiesen retirado, hubiesen sido excluidos después de producida la cesación de pago por las deudas existentes a la fecha del retiro en que fuera inscripto. Entonces, aquel socio que formaba parte de la sociedad después que entró en estado de cesación de pagos por las deudas que tenía en ese momento también va a responder.
Y por las deudas, ¿por qué deudas? Por las deudas que tenía hasta el momento en que se inscribió su retiro. Bien, este trámite de la extensión a los socios con responsabilidad ilimitada es aún de oficio, procede de oficio por el juez, obviamente que lo podría pedir alguien, pero podría proceder de oficio perfectamente por el juez. Para declarar la extensión a los socios con responsabilidad ilimitada tenemos que tener la declaración de la quiebra de la sociedad ya decretada. Sepan que siempre es de la sociedad, la podemos extender a los socios con responsabilidad ilimitada. Nunca se puede extender la quiebra de un socio a la sociedad. No, de los socios extendemos la quiebra a los socios que responden en forma ilimitada. ¿Ellos podrían interponer el recurso de reposición? Sí, será un recurso de reposición, obviamente con trámite, donde lo que pondrán en tela de juicio es si son socios con responsabilidad ilimitada o no. Supongamos que se trataría de un socio de la sociedad de la sección cuarta, podrían interponer todo este debate para que se reanalice si les corresponde a ellos o no extender la quiebra. Esto es el caso del 160, entonces, y como les dije, la extensión de la quiebra es por cómo se comprometieron a responder, ¿sí?, con el total de su patrimonio. Ahora, en los casos del 161 que vamos a ver a continuación, que son 3 supuestos, la ley prevé la extensión de la quiebra, ¿sí?, como una forma de sanción por un determinado comportamiento. Entonces, primero tenemos que tener una quiebra principal firme para todos los supuestos, ¿sí? Esta quiebra principal que tenemos puede ser una persona humana o una persona jurídica. El inciso 1 dice, a toda persona, léase persona humana o persona jurídica, ¿sí?, que bajo la apariencia de la actuación de la fallida ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios en fraude a los acreedores. Entonces tenemos que alguien, una persona humana o jurídica que ha utilizado la apariencia de actuar como si fuera la fallida y ha efectuado actos en su interés personal y dispuesto bienes en fraude como si fueran de la fallida, en fraude a los acreedores. Tenemos, en primer lugar, disposición de bienes de la fallida como si fueran propios. Acá, por lo general, esta actuación será más factible que sea a través de representantes, de administradores, de un fiduciario, ¿sí?, donde empiezan a desviar fondos. Justamente esta apariencia se logra a través de esta figura. Se dispone de bienes, esta disposición de bienes obviamente disminuyendo el patrimonio de la fallida, porque si logra adquirir más patrimonio para la fallida, obviamente que para que no habría ningún perjuicio, ¿sí? Entonces, la disposición de bienes siempre va a ser en perjuicio de la fallida, es decir, va a ser una disminución, va a agravar la insolvencia de la fallida a través de algún representante, como les digo, fiduciario, esto de que pueda llegar a parecer que es de la fallida, pero actúa otra persona, y es en interés personal del sujeto a quien se pretende extender la quiebra. Puede ser, como les digo, un fiduciario para otro fideicomiso, ¿sí? Entonces podremos extenderle la liquidación a ese otro fideicomiso. Bien, y la figura del fraude de los acreedores, en perjuicio y en fraude de los acreedores. Volvemos a lo mismo, y esto pensémoslo. Si en la quiebra principal tuviéramos bienes suficientes para pagar a todos los acreedores, no tendría sentido extender la quiebra, ¿sí? Porque con la quiebra principal satisfaríamos a todos los acreedores y no habría falta. Acá lo extendemos justamente como sanción de quien ha actuado en perjuicio de la fallida, en perjuicio de los acreedores y como si en apariencia de la fallida, porque queremos adquirir más patrimonio para poder pagar a los acreedores. Bien, el segundo supuesto que tenemos es a toda persona controlante de la sociedad fallida cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte. Acá tenemos lo que se conoce como el supuesto de abuso de control, ¿sí? En la Ley General de Sociedades tenemos un control que puede ser interno o un control externo. Acá en este inciso 2 se refiere al control interno. Esto es que logra un control interno que va a ser tanto de hecho como de derecho, ¿sí? El control interno de derecho está explicado en el inciso A
del artículo 161 y el control interno de hecho en el inciso B. Pero en definitiva, ¿qué es el control interno? Es que lograr la voluntad social, ¿sí? Tengo la mayoría para lograr la voluntad social. Entonces, necesito la quiebra principal de la controlada. La controlada, ¿sí?, se fue a la quiebra. Y tengo un sujeto controlante, ¿sí?, que ha desviado el interés de la controlada en beneficio de la controlante. Este abuso de control, insisto, es un control interno, toma las decisiones, esta dirección unificada toma las decisiones porque tiene la mayoría de la voluntad social, ya sea porque la tiene de acuerdo al estatuto o porque la tiene de hecho porque se ausentan los accionistas y no van a votar, ¿sí? Entonces, hay un abuso de control de la controlante en desmedro de la controlada. En este supuesto le vamos a poder extender la quiebra a la controlante, ¿sí?, a la sociedad controlante. Léanlo, parece muy difícil, pero para nada. Es muy explicativo el 161 y siempre que se cumpla el desvío, el abuso de control y haya una dirección unificada, vamos a poder extender la quiebra. Ya vamos a ver los aspectos procesales de esta cuestión. Y el inciso 3 es a toda persona respecto de... Inciso 3, el supuesto de confusión patrimonial inescindible, a toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial inescindible que impida la clara delimitación de los activos o pasivos de la mayor parte. Acá decimos que hay confusión patrimonial cuando tanto el activo como el pasivo, gran parte de ellos, se confunden entre dos empresas, entre dos sujetos, entre el administrador y la sociedad. No se puede delimitar y deslindar cuál es el activo y el pasivo de la sociedad o del administrador. Acá podríamos extenderle, ¿sí?, tanto de la sociedad al administrador como del administrador a la sociedad. No hay problema siempre y cuando la confusión patrimonial haya una gestión promiscua, ¿sí?, de patrimonios. Bien, estos son los supuestos entonces de extensión de quiebra sanción. Ahora bien, dentro de los aspectos procesales tenemos que, en primer lugar, ¿quién va a dictar la extensión de la quiebra? El juez de la quiebra, donde se está tramitando la quiebra que ya está declarada. Pero después el 162 dice, una vez declarada la extensión, conocen todos los concursos del juez competente respecto de aquel que prima facie posee el activo más importante. En caso de duda, entiende el juez que previno. En este caso, si yo declaro una quiebra refleja, vamos a analizar. Puede que el juez de la quiebra principal, ¿sí?, tenga que declarar la extensión de quiebra, pero supongamos que después una empresa que está radicada en otro lado, ¿sí?, provoque el desplazamiento de la competencia. Si no, ante la duda, el que previno. Eso en orden a la competencia. En segundo lugar, la petición de la extensión, dijimos que en el caso del 160 los socios con responsabilidad ilimitada podría proceder aún de oficio, ¿sí? Pero si no, y en los otros supuestos puede proceder, o bien lo pide la sindicatura, o bien lo pide cualquier acreedor. No hay ningún problema sin ningún tipo de requerimiento previo. Fíjense que el 163 dice, la extensión de la quiebra puede pedirse por el síndico o por cualquier acreedor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la petición acá en orden a la legitimación, distinto a lo que son las acciones de responsabilidad que ya vamos a ver, acá en este caso lo puede pedir cualquiera, pero sí tenemos que tener en cuenta un plazo de caducidad. Recuerden que los plazos de caducidad no se suspenden, no se interrumpen, fenecen por el mero transcurso del tiempo. ¿Qué plazo vamos a tener que tener en cuenta? La petición puede efectuarse en cualquier tiempo después de la declaración de quiebra y hasta los 6 meses posteriores a la fecha en que se presente el informe general del síndico. Entonces, desde que se presente el informe general del síndico hasta 6 meses posteriores, yo puedo pedir la extensión de quiebra como acreedor o como síndico. Esto es en los casos de quiebra directa, ya sea a pedido de acreedor o por el propio deudor. Ahora, en los casos de quiebra indirecta, es decir, cuando fracasó un concurso anterior, decimos, este plazo de caducidad se extiende, en caso de haberse producido votación negativa de un acuerdo preventivo, hasta 6 meses después del vencimiento del periodo de exclusividad previsto en el artículo 43, o el vencimiento, o si fracasó el salvataje, 6 meses después.
En caso de no homologación, incumplimiento o nulidad de un acuerdo preventivo resolutorio, hasta 6 meses posteriores a la fecha en que quedó firme. Fíjense que en los casos de quiebra indirecta, si fracasó la votación, hasta 6 meses después del vencimiento del periodo de exclusividad, o hasta 6 meses después en que fracasó el salvataje, o hasta 6 meses después en que quedó firme la sentencia de nulidad o incumplimiento. Bien, plazo de caducidad. La extensión de la quiebra, acá se abre un cuerpo separado, tramita por juicio ordinario, pero no habría problema en que las partes se pongan de acuerdo y dispongan que tramite por incidente, trámite del 280. El artículo 164 les dice que es parte del síndico, obviamente, ¿sí? En esto va a tomar intervención. La instancia perime a los 6 meses. Ahora bien, supongamos que se declara finalmente, acá se va a tener que probar, se van a tener que, en el juicio obviamente se va a tener que probar los supuestos del 161, si se dio la confusión patrimonial, activo, pasivo, se abrirá prueba, si el juicio ordinario es mucho más extenso que lo que es el trámite incidental. Ahora bien, si se declara la quiebra refleja, tenemos dos supuestos, que sea masa separada o por masa única, y esto va a tener distintas consecuencias. En el supuesto de confusión patrimonial inescindible, donde dijimos que había una gestión promiscua, donde dijimos que no podíamos escindir, ¿sí?, el activo y el pasivo de estos dos sujetos, se forma una masa única. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque, insistimos, no se puede delimitar, ¿sí?, qué patrimonio le corresponde a qué persona. Entonces el artículo 167 les dice: la sentencia que decrete la extensión fundada en el artículo 161, inciso 3, que es la confusión patrimonial, dispondrá la formación de masa única. Bien, esta formación de masa única decimos que va a tener distintas consecuencias, y yo meramente se las enumero porque estos están explicados en los distintos artículos. Tenemos, en la masa única tenemos, esta masa única, insisto, se da en la confusión patrimonial inescindible necesariamente, pero no habría obstáculo para que en algún caso del 161, inciso 2 o inciso 1, también se diera una confusión patrimonial, sea por el inciso 2 y por el inciso 3. Hubo un abuso de la controlante sobre la controlada, se desvió el interés y además hay confusión patrimonial, se podría pedir la formación de masa única. ¿Sí? ¿Esto hasta cuándo? Esto se puede pedir puede requerirlo el síndico o cualquiera de los síndicos al presentar el informe del artículo 39. En el informe general debería solicitarse la formación de masa única. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las enumeramos porque están en los artículos. Tenemos los acreedores que tengan como deudor a ambas quiebras, supongamos que se declaró la quiebra de la persona jurídica y se la extendimos al administrador por confusión patrimonial, bien, por el supuesto del inciso 3, yo acreedor tengo como deudor al administrador y como deudor a la persona jurídica, tengo que verificar solamente una sola vez por el mayor monto, ¿sí? Esto es una de las consecuencias. Los créditos que tuvieran entre la persona jurídica y el administrador, ¿sí?, no se tienen en cuenta, justamente porque hay confusión patrimonial. Los créditos de los fallidos no se consideran, los acreedores van a verificar una sola vez por el crédito mayor y la fecha de cesación de pagos, ¿sí?, será la misma para el sujeto fallido y para quien le extendimos la quiebra. Estas son cuestiones lógicas. Fíjense, el 167 le dice: el crédito a cargo de más de uno de los fallidos concurrirá una sola vez por el importe mayor verificado. Después tenemos el 169, les dice: en caso de masa única, la fecha de iniciación del estado de cesación de pagos que se determina en los efectos del artículo 118, que refiere a la acción de ineficacia que ya lo veremos, es la misma respecto de todos los fallidos. Y el 170, ¿sí?, les dice: no son considerados los créditos entre los fallidos comprendidos en la masa única. Ahora, en el resto de los supuestos hay masa separada. ¿Qué significa? Yo con el activo le pagaré al pasivo de la quiebra de los fallidos y con el activo de la quiebra refleja le pagaré a los acreedores de la quiebra refleja. Es decir, cada masa paga a sus acreedores. Por lo tanto, la fecha de cesación de pagos no necesariamente puede ser la misma, porque incluso pensemos que a quien le extendimos la quiebra, a la controlante,
¿sí? En el supuesto del inciso 2, puede que no esté en cesación de pagos. Por lo tanto, ni siquiera puede tener fecha de cesación de pagos porque no se encuentra en estado de cesación de pagos. En cambio, la fallida sí va a tener cesación de pagos porque por eso le declaramos la quiebra. Los créditos entre los acreedores pueden verificar en la quiebra de la controlada y en la quiebra de la controlante, ¿sí? Si tuviera un crédito para cobrar de la controlada a favor mío, ¿sí? Pues van a ir a verificar en cada una de las quiebras. A su vez, sí son considerados los créditos entre las quiebra principal y la quiebra refleja, estos fallos sí son considerados, nada más que a través del informe individual de la sindicatura. Acá el síndico se va a pronunciar, ¿sí? Y lo más importante es el fondo común que se forma, ¿sí? Masas separadas tenemos. En los casos no previstos en el artículo anterior, es decir, en todos los supuestos que no sea por confusión patrimonial inescindible, se consideran separadamente los bienes y los créditos pertenecientes a cada fallido. Y acá es donde viene lo más interesante que les digo. Los remanentes de cada masa separada constituyen un fondo común para ser distribuido entre los acreedores no satisfechos por la liquidación de la masa en la que participaron, sin atender a privilegios. Sin embargo, los créditos de quien ha actuado en su interés personal en el caso del 161, inciso 1, o de la persona controlante en el inciso 2, no participan en la distribución del mencionado fondo común. Es decir, que este fondo común que se hace, los remanentes que se forman un fondo común, es para pagar solo a los acreedores del fallido principal. Bien, los acreedores de la quiebra refleja no participan, sino le extendimos la quiebra para acrecentar el patrimonio de la fallida principal. Entonces, el remanente es para los acreedores, para pagar a los acreedores de la quiebra principal. ¿Sí? Una vez satisfecho todo, lo que sobra, lo traemos, lo juntamos y pagamos a los acreedores de la quiebra principal. Después tenemos los créditos entre los fallidos. Dijimos, los créditos entre fallidos se verifican mediante informe del síndico y los efectos de la sentencia no es más que la sentencia de una quiebra, ¿sí? Tiene todos los efectos que ya vimos, incluso la sentencia tendrá los requisitos, será una sentencia del artículo 88 con todos sus efectos y demás. Entonces, para hacer un breve repaso, tenemos la extensión de la quiebra a los socios ilimitadamente responsables, con todo lo que les señalé, con los socios de la sección cuarta, el debate, está procedido de oficio. El socio ilimitadamente responsable podría interponer recurso de reposición con trámite, necesariamente para debatir si es un socio o no, procede de oficio, y a él, ¿por qué? Le extendemos porque responde con todo su patrimonio. Ahora, los supuestos del 161 es como sanción. ¿Sí? Veamos los distintos supuestos. Tramita por juicio ordinario. La instancia perímero 6 meses, distinto del 273 que nos había establecido una pauta general de 3 meses. Pueden ponerse de acuerdo las partes y pedirlo que tramite por vía incidental. Obviamente el juez, cuando declara la quiebra refleja, va a tener que dictar las medidas como van a ir en paralelo ambas quiebras, ¿sí? Tenemos entonces la cuestión del juez competente, que lo puede pedir cualquier síndico o el síndico o cualquier acreedor, pero tenemos el plazo de caducidad de los 6 meses. Cuando es quiebra directa, dentro de los 6 meses del informe general. Cuando sea una quiebra indirecta, lo tenemos previsto en el 163. Y luego tenemos lo de la masa única para el supuesto de confusión patrimonial inescindible o masa separada con sus distintas consecuencias. Bien, entonces esto es lo que es extensión de quiebra. Ahora, en otro video voy a hablar de las acciones de responsabilidad previstas en el 173 a 176.